Lavrov afirma los esfuerzos para resolver la crisis en Siria chocan con la oposición y el terrorismo es consecuencia del flujo constante y sin control de armas y militantes. Putin declara Moscú está preparada para acoger una conferencia internacional sobre la cuestión de los refugiados sirios en Líbano y les proporcionará asistencia humanitaria necesaria. El Ejército Nacional destruye sedes de terroristas en varias zonas del país. Más de 40 iraquíes pierden la vida y otros 75 resultan heridos tras atentado terrorista en la provincia de Salah el-Din. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que el terrorismo continúa en Siria a consecuencia del flujo constante de armas y militantes sin ningún tipo de control, afirmando que la prioridad de Moscú en la actualidad es la consolidación del diálogo, destacando además que la política exterior rusa está dirigida a resolver la crisis en el mundo. En una conferencia de prensa, Lavrov declaró que se debe encontrar una solución a la crisis en Siria sobre la base de la Declaración de Ginebra, agregando que todas las partes deben comprometerse con el cese de la violencia y sentarse en la mesa de diálogo. Asimismo, aseguró que Rusia está trabajando para resolver los problemas sobre la base de respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos de los estados, haciendo hincapié en que su país se reúne con todas las partes en Siria, sean del gobierno o de la oposición, y exige a todos los actores externos a que apliquen la Declaración de Ginebra. El canciller ruso manifestó que algunos Estados miembros ante el Consejo de Seguridad de la ONU y Turquía envían mensajes equivocados a la oposición, quien se niega al diálogo, contraveniendo lo acordado en Ginebra. Lavrov afirmó que los esfuerzos de Rusia, China y el enviado de Naciones Unidas a Siria, Lakhdar Brahimi, chocan con la oposición siria, quien se niega a dialogar y solo quiere derrocar al régimen, declarando al respecto que esta postura es perjudicial para el diálogo, además inaceptable. Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa subrayó que los terroristas y la red Al-Qaeda quieren controlar varios países en el mundo, aseverando que los rebeldes que luchan en Mali son los mismos que derrocaron al régimen de Gaddafi. Al respecto, el canciller ruso afirmó que Rusia expresa su preocupación por el futuro de Mali y la expansión de la inestabilidad al norte del continente africano. Por último, Lavrov resaltó que la situación en Siria, según un informe de la embajada rusa en Damasco, no requiere de la implementación de un plan de contingencia para la evacuación de los nacionales rusos. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Rusia proporcionará ayuda humanitaria a los refugiados sirios en Líbano. Estas declaraciones se dieron en respuesta a una solicitud dirigida por el presidente libanés Michel Suleiman al presidente Putin durante su reunión en Moscú. En este contexto, Putin declaró que su país brindará ayuda al Líbano para atender las cuestiones relacionadas con los refugiados sirios en territorio libanés, así como designará expertos encargados de determinar la cantidad de la ayuda que se puede proporcionar a través de varios canales, incluida la asistencia financiera directa. Asimismo, proporcionará todo material necesario para la construcción de viviendas temporales, tiendas de campaña, así como medicina, entre otros, a fin de brindar una vida normal a los refugiados. Una fuente responsable informó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas continúan operaciones de persecución de terroristas en varias zonas del distrito capitalino de Daraya, logrando herir y liquidar a varios de ellos y destruir sus escondites. Mientras en la ciudad de Zabadani, en Damasco Campo, un destacamento del ejército chocó contra un grupo terrorista y logró herir a varios de ellos, así como destruyó un vehículo y eliminó a los terroristas que iban a bordo. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas lanzó un duro golpe este miércoles contra una agrupación de terroristas que perpetraban crímenes y atentaban contra las propiedades en el barrio de Al-Nasira, en Taldo, en la campiña de Homs. El corresponsal de la televisión siria, citando una fuente de la provincia, afirmó que en la referida operación las Fuerzas Armadas lograron dejar varios muertos y heridos entre las filas de los terroristas.
El diario yemení Al-Sharia reveló que Turquía está involucrada en el traslado de miles de armados afiliados a la red terrorista Al-Qaeda de Yemen hacia Siria, haciendo uso para ello de las líneas aéreas turcas. Asimismo señaló que recluta y transporta miles de jóvenes en Yemen bajo el llamado a la yihad en Siria, labor patrocinada por varios servicios de inteligencia internacionales. El diario aclaró que la primera operación de transferencia de armados a Siria tuvo lugar el día 9 de noviembre del año pasado a través de las líneas aéreas turcas desde el aeropuerto internacional de Eden con destino a Estambul. Al respecto, agregó que la aerolínea turca emprendía 3 vuelos por semana, ampliándose a 4 por semana. El diario señaló que más de 4.000 jóvenes yemeníes fueron trasladados a Estambul para incorporarse luego a los grupos terroristas en Siria. El comité ministerial encargado de la ejecución del programa político para la solución de la crisis en Siria, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, celebró una reunión destinada a abordar el informe del Ministerio del Interior sobre las garantías que podrían ser presentadas a las fuerzas y representantes sirios de la oposición en caso de venir a Siria y participar en el diálogo preparatorio para la conferencia del Diálogo Nacional Integral. Los miembros del comité señalaron sus observaciones acerca de las medidas y procedimientos a adoptarse en los pasos fronterizos, terrestres, aéreos y marítimos. Además, los preparativos logísticos para garantizar el logro del diálogo en un ambiente democrático, transparente y sincero, de acuerdo a los criterios y normas legales. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros solicitó al Ministerio del Interior completar los preparativos, así como adoptar todas las medidas necesarias para aplicar el informe y los resultados de la reunión. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael Al-Halki, encabezó la reunión de la comisión encargada del seguimiento y estudio de la realidad económica y las cuestiones financieras y bancarias. La reunión se centró en el debate de los temas relacionados con el tipo de cambio de la libra siria frente a las monedas extranjeras y en dar énfasis en la necesidad de preservar la estabilidad del tipo de cambio debido a su importancia en el poder adquisitivo de los ciudadanos a fin de garantizar las necesidades básicas y brindar apoyo a la economía nacional. El gobernador del Banco Central de Siria, Dr. Adib Mayale, afirmó que todos los productos importados para el consumo doméstico se financian a través de los bancos públicos a 79.9 libras por dólar a fin de mantener la estabilidad de los precios de los productos básicos en el mercado interno y para evitar la especulación o manipulación de los precios de forma injustificada por parte de algunos importadores. El gobernador de Hama, Anas Al-Naim, examinó con la jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria, Marianne Geyser, la situación de los afectados en dicha provincia y en el resto del país a consecuencia de los atentados perpetrados por grupos terroristas armados. El gobernador destacó los grandes esfuerzos desempeñados por el comité en Siria para minorar el sufrimiento de los afectados, así como su papel en hacerles llegar todo el material y ayuda necesaria a pesar de los desafíos que enfrenta el equipo de dicha organización internacional. Al-Naim expresó su esperanza en la promoción de la cooperación entre la municipalidad de Hama y las organizaciones internacionales a la luz de los ataques terroristas en algunas zonas de la provincia, siendo el más reciente el atentado suicida que sacudió la ciudad de Salamiyeh al este de Hama. A su vez, Geyser declaró que se reunió con varias familias que residen actualmente en Hama, originarios de otras provincias, logrando enterarse sobre sus necesidades, manifestando al respecto la disposición del comité en prestar mayores servicios y ayuda humanitaria a estas familias afectadas. Bajo el patrocinio del presidente Bashar al-Assad, el Ministerio de Asuntos Religiosos y de Culto, AUCAF, celebrará mañana jueves una ceremonia religiosa con motivo del nacimiento del profeta. En este contexto, el ministro del AUCAF reiteró su llamado dirigido a todos los ciudadanos a fin de participar en la oración colectiva que se celebrará el próximo viernes por el restablecimiento de la seguridad y estabilidad en nuestro amado país.
42 iraquíes murieron y decenas resultaron heridos como consecuencia de un atentado terrorista durante un funeral en la norteña ciudad iraquí de Tuzjormato, provincia de Salah al-Din. Una fuente de la policía iraquí declaró que un terrorista suicida se inmoló dentro de una mezquita, causando la muerte de 42 personas y más de 75 heridos, entre ellos el jefe adjunto del Frente Turcomano ante el Consejo de Salah al-Din y el gobernador adjunto para asuntos administrativos. Mientras en Palestina ocupada 2 palestinos cayeron mártires y 2 resultaron heridos por balas de las fuerzas de la ocupación israelí en Cisjordania, fuentes palestinas afirmaron que un vehículo israelí en el que viajaba hombres armados abrió fuego contra los ciudadanos palestinos, muriendo con un disparo en la cabeza una estudiante de 21 años de edad. En Belén, un ciudadano palestino cayó mártir tras las heridas causadas durante choques contra las fuerzas de la ocupación hace unos días. Por otra parte, fuerzas israelíes arrestaron a 9 palestinos, entre ellos 3 menores, en la localidad de Silwan, al sur de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, y atacaron a trabajadores palestinos cerca del cruce de Al-Tibah, al sur de Tulkaram, dejando a más de 40 trabajadores con síntomas de asfixia causado por los gases lacrimógenos lanzados por el ocupante. Estos fueron nuestros principales titulares. Lavrov declara los esfuerzos para resolver la crisis en Siria chocan con la oposición y el terrorismo es consecuencia del flujo constante y sin control de armas y militantes. Putin afirma Moscú está preparada para acoger una conferencia internacional sobre la cuestión de los refugiados sirios en Líbano y les proporcionará asistencia humanitaria necesaria. El Ejército Nacional destruye sedes de terroristas en varias zonas del país. Más de 40 iraquíes pierden la vida y otros 75 resultan heridos tras atentado terrorista en la provincia de Salah al-Din. Gracias por habernos acompañado y nos vemos como siempre en la edición de mañana. Hasta entonces.